Buenas Michis, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video acá en el Michi Trading. En el día de hoy lo que vamos a estar viendo es a Bitcoin. Vamos a estar leyendo un montón de noticias, vamos a estar analizando qué es lo que está sucediendo con el mercado. Vamos a traer un análisis de Bitcoin en distintas temporalidades y ver qué es lo que está sucediendo. Además de todo esto, vamos a estar viendo liquidaciones, dónde se encuentran, cuánto es el valor de cada uno y cuál es la zona que más le conviene a los market makers por ir a buscar. Vamos a estar mirando también la dominancia de Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que podría pasar en las próximas semanas, en los próximos días. Además de esto, vamos a estar mirando gráficos de los mineros de Bitcoin. Es muy importante entender lo que está sucediendo hoy en día, si estamos en peligro, si Bitcoin o en realidad los mineros pueden capitular. Vamos a estar viendo el flujo diario, como ya lo venimos haciendo. Tenemos el ETF de Ethereum, hay novedades en cuanto a lo que pueda suceder. Y además de todo esto vamos a estar hablando de los holders de BTC, los de corto plazo, porque acá tenemos una novedad muy importante en cuanto al precio. Y quédate hasta el final porque vamos a estar hablando de los ciclos de mercado, que es muy importante, así que no te lo puedes perder. Si vamos a mirar el gráfico diario de Bitcoin, nos encontramos con que ya hemos culminado esas 5 ondas hacia la parte baja que daban como fin ir a tomar la liquidez de la parte inferior. Recordemos que en las últimas semanas Bitcoin estaba dejando liquidez en la parte superior y en la parte inferior, y hacia donde se dirigiera primero seguramente era para donde no iba a ser el movimiento real, sino que sería justamente un fake out, un engaño por parte del mercado para dirigirse a la zona contraria. Por lo tanto, hemos tomado la liquidez de la parte inferior y lo que necesitábamos era que Bitcoin rápidamente pueda recuperar esos $60.000, que se vuelva a meter en el rango, y lo mejor que le podía pasar al precio era recuperar esta línea tendencial, la cual ha recuperado y ahora está haciendo ese pullback. Por lo tanto, la probabilidad más alta es ir a buscar la parte superior del rango y obviamente para ir a tomar esa liquidez, esta liquidez que ya la hemos medido entre $76.000 y $80.000. Bajamos una temporalidad de H4 para poder tirar un perfil de volumen y entendemos que nos encontramos negociando en la parte baja, y aquí es donde nos encontramos un gran soporte justamente para el precio. Primero por tener esa área de valor justamente baja en los $63.200 y tener esa línea tendencial que nos daría soporte también por esos $62.000. Por lo tanto, no perder esta zona, todo lo que sea para Bitcoin, quedarse lateralizando, no importa los días, no importa el tiempo, pero por la parte alta nos pone en un contexto mucho más alcista que bajista, y el objetivo sería de venir a buscar esta zona cercana a los $70.000. Por lo tanto, que Bitcoin se quede lateral después de ese desequilibrio en la parte baja y ese reingreso con retesteo nos pone en un contexto mucho más alcista que bajista. Si vamos a ver en el gráfico de liquidaciones, pero semanalmente, entendemos que la mayoría de liquidaciones se encontraría por la parte baja. Entiéndase que tenemos esos $62.500, siguiendo la misma teoría de recién, de que la gente se estaría abriendo cortos y largos en un apalancamiento muy elevado. Estamos hablando de 50x para arriba o de 40x para arriba. Por lo tanto, el mercado podría pegar un mechazo para las dos direcciones para tomar justamente esa liquidez. Si nos vamos un poquitito más abajo, estamos hablando de los $61.000, sería ir a retestear a la parte baja justamente de la lateralización. Abrimos el gráfico, pero mensual, entendemos que todas las zonas de la parte baja son irrelevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de posiciones que se están abriendo en el mercado en el último mes son bajistas. El retail se está posicionando de una manera bajista, entendiendo de que el mercado se va a caer, y la primera zona de liquidez por ir a buscar son esos $67.420, y estamos hablando de esos $71.715 por ir a buscar. Si vamos a ver entonces las liquidaciones, pero a 30 días en cuanto a valor monetario, zonas cercanas a $70.000 nos darían unas liquidaciones por un total de $8.13 billones. Ya ir cada vez más hacia la parte alta, fíjense cómo el valor empieza a aumentar. Por lo tanto, hay mucha liquidez por ir a buscar en la parte alta. Si vamos a ver la parte contraria, vamos a ver que aquellos que han abierto posiciones en largo tienen su mayoría de liquidaciones en los $56.000, 56, $57.000. Si vamos a mirar por el lado contrario, vemos que las liquidaciones de los largos se encontrarían por debajo de los $57.000, entiéndase con ese spike de máximos en $56.700, hablando casi de un apalancamiento por casi
4.95 billones de dólares. Por parte de la dominancia de Bitcoin, seguimos este camino hasta el 60%. Veremos si puede llegar a estos valores, donde nos encontraremos con ese order block semanal, donde ahí esperamos esa salida de dinero en cuanto a la dominancia de BTC. Llegar a niveles como el 60% terminaría siendo muy positivo para Bitcoin, y encontrar ese rechazo e irnos a buscar en la parte alta, parte baja, perdón, lo que nos indicaría es que el dinero rotaría en cuanto a Bitcoin para irse a las altcoins. Como vemos en este gráfico, llegar a ese 60% y ser rechazados en ese lugar no sería una mala noticia, sino que significaría la rotación de capital, así como lo hemos visto en ciclos anteriores, donde el precio ha rechazado y se ha dirigido hacia la parte de ese 39-40%, donde ha finalizado esa alt season y donde comienza ese mercado bajista. Pero más o menos desde el inicio del halving hasta la fecha que esto ha sucedido, han pasado 220 días en promedio, 224 para el año 2017, 217 para el año 2021. Si calculamos 220 días aproximadamente desde la fecha del halving, estaríamos hablando para noviembre de este año encontrar ese inicio de esa alt season. Por parte de los ETFs, tenemos que el día de ayer, 6 de mayo, hemos cerrado con un flujo positivo de 217 millones de dólares. Sin embargo, la noticia más remarcable o más destacable que tenemos es que justamente el ETF de Grayscale ha terminado por segundo día consecutivo con flujo positivo. Y acá ya empezamos a tener un contraste con lo que estamos viendo en cuanto a los gráficos. El retail vendiendo, el retail no creyéndose el movimiento, apuntando todos sus movimientos de venta hacia la parte baja, justamente cuando Grayscale era lo que quería que haga el mercado, que el retail empiece a vender, y cuando el retail se convence y empieza a shortear, dejan de vender y empiezan a comprar todos nuevamente. Por lo tanto, acá tenemos al retail vendiendo y a los grandes que han dejado de vender y empiezan a adquirir cada vez más Bitcoin. Por otro lado, tenemos que la SEC sigue retrasando los ETFs spot de Ethereum, mientras los de Bitcoin despiertan el interés institucional. Si bajamos un poquitito más, encontramos que la reciente presentación de la SEC amplió el periodo de revisión de la solicitud de ETF de Ethereum de Galaxy Invesco por 60 días más. Por lo tanto, el próximo plazo de decisión será a partir del 5 de julio. Por lo tanto, tendremos que esperar un poquitito más para saber si se viene esa aprobación en cuanto a los ETFs de Ethereum. Mientras tanto, en medio de esta incertidumbre, Hightower, una empresa con sede en Nueva York y más de 130 mil millones de dólares de activos bajo gestión, ha optado por intensificar sus inversiones. La firma se está centrando en varios ETFs spot de Bitcoin, que quizás queda un poco perdido, pero si abrimos la noticia, nos encontramos con que se estaría comprando, por lo menos Hightower estaría comprando ETFs de Bitcoin por un valor de 68 millones de dólares. Pasamos ahora a hablar sobre los mineros de Bitcoin y hacemos alusión al Twitter que ha publicado Marty Party Music, a quien le agradecemos su constante información que trae sobre el mundo cripto, y nos venimos acá a leer que los mineros deberán cobrar al menos $80.000 para cubrir los costos de minería después de la reducción a la mitad, informado por el CEO de CryptoQuant, Ki Young-Ho. Esto indirectamente significa que vamos a alcanzar los $80.000 rápidamente. Según datos del director ejecutivo de CryptoQuant, el costo actual de la minería utilizando Antminer aumentará de $40.000 a $80.000 después de la reducción a la mitad de Bitcoin a mediados de mayo. Esto es importante, ahora lo vamos a ver con un gráfico y vamos a entender qué es lo que está sucediendo, pero tenemos que entender que después de cada reducción a la mitad, o sea, después de cada halving, llega un periodo en el que el precio de BTC permanece por debajo del precio rentable del minero. Sin embargo, a medida que aumenta la demanda debido a la disminución de la oferta del mercado, el precio aumenta y a menudo aumenta más que los costos promedio de los mineros. Para esto nos venimos al gráfico de Trading Different para entender que justamente la línea naranja nos da el costo de producción por unidad de Bitcoin y actualmente nos encontramos por debajo del mismo. Cuando suele suceder esto, empieza a atarse de pies y de manos al minero, el cual debería dejar de vender. ¿Puede vender? Sí, puede vender, pero entiéndase de que
Si vende, tiene que vender de sus reservas y estaría vendiendo en pérdida. Por lo tanto, todo lo nuevo que vaya generando no se transformaría en poder de venta, sino en un holdeo. Tiene que holdear a la fuerza para que el precio vuelva a subir, por lo menos que vaya disparado hacia zonas como $80.000, en este caso $87.000 es lo que nos dice este gráfico, para poder estar en un flujo positivo y poder vender, obviamente que para pagar sus costos, de una manera rentable. Si no, estaría vendiendo en pérdida. Ustedes saben que los mineros justamente no pueden hacer eso, o no se puede mantener eso a lo largo del tiempo. Sí lo pueden hacer durante un breve periodo de tiempo o durante un corto periodo de tiempo, pero no suele durar mucho. Y cuando nos encontramos, esto lo vamos a ver en un gráfico semanal, ya lo hemos estudiado y ya lo hemos visto. Si quieren más información de esto, pueden ir a ver el video de todo sobre el halving, que ahí les explicamos la relación justamente del halving, o qué es ese suceso y qué tienen que ver los mineros. Cuando nos encontramos por debajo del costo de producción, fíjense que siempre que nos encontramos por debajo del costo de producción, el precio sube. Incluso en un mercado bajista, debajo del costo de producción, el precio sube. Y siempre que nos encontramos por debajo del costo de producción, el precio sube. ¿Por qué? Porque el minero está obligado, entre comillas, sí puede vender parte de sus reservas, pero repito, las estaría vendiendo en pérdida, a holdear. Y en el momento que se acaba el poder de ventas del minero, el precio debería de subir. Esto ocurre siempre en todos los inicios de halving, donde el valor de costo por unidad se dispara y el precio queda por debajo. A partir de ese momento es lo que se viene, o lo que llamamos esa subida, y en este caso no es la excepción. Sí es verdad que estamos bastante pegados, pero estar igualados para el minero no es beneficio. En promedio debería estar entre 80 y $90.000, lo cual nos daría un indicio de que el precio podría subir a esos niveles. Y por último miramos el precio realizado de los tenedores a corto plazo de Bitcoin. Esta es una métrica que nos representa justamente el precio de adquisición promedio de Bitcoin de los holders de corto plazo, aquellos que mantienen justamente sus activos durante 155 días. Y lo que queremos ver en este lugar es que últimamente nos ha dado los mejores precios de compra. Desde el año 2023, ese 10 de enero, donde volvimos a estar alcistas, o por lo menos nos volvimos a ubicar por encima de la línea naranja, siempre que el precio ha tocado o se ha acercado, ha dado o hemos tenido los mejores precios de compra. Incluso fíjense que cuando nos quedamos por debajo de esa media naranja, hemos comprado o hemos adquirido Bitcoin a mejor precio. Último movimiento o última fecha donde había dado una señal de compra, enero del año 2024, y hoy donde estamos en esos 58.000, $59.000, el precio ha tocado nuevamente esa media. Por lo tanto, los tenedores a corto plazo de Bitcoin dando una nueva señal de compra, una métrica que viene funcionando muy bien, dan una nueva señal alcista. Haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, encontramos que las grandes instituciones, que los institucionales están comprando Bitcoin o están declarando que tienen comprado o están invertidos en Bitcoin, y tenemos al retail que no se está creciendo el movimiento, abriendo grandes operaciones en corto con un apalancamiento bastante grande, estamos hablando de 40x para arriba, y que las liquidaciones más grandes que tenemos en el mercado se encuentran entre los 67.300 y los 71.300 dólares por unidad de Bitcoin, superando esos 10 billones de dólares. Así que, en teoría, mientras no perdamos nuestra línea tendencial que nos pone en un contexto alcista y sigamos dentro de este rango, la probabilidad más alta es ir a buscar ambas zonas de liquidez. Recordemos que estas zonas de liquidez son al mediano y corto plazo, porque si hablamos de un contexto un poquito más en macro, estaríamos hablando de que Bitcoin debería de venir a buscar zonas entre los $76.000 y los 78.000, casi $79.000. Recordemos que el mercado ha dejado liquidez por la parte alta y por la parte baja, ha tomado esa liquidez en forma de spring por la parte baja. La probabilidad más alta es que nos dirijamos a esa zona alta. Y por último, recordarles, michis, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Telegram, Twitter, Instagram y también el Discord, todo libre y todo gratuito. Y recordarles también que el día sábado 11 de mayo, este sábado que viene, a las 12 del mediodía, tienen una masterclass gratuita de líneas tendenciales. Único requisito, tener una cuenta referida en BinX con el usuario del Michi Trading. Tienen que tener un trade nada más, puede ser en spot, puede ser en futuros.
Una vez que tienen eso, nos envían un mail justamente al michitrading@gmail.com con su usuario de Discord, su UID referido de la cuenta de Binex y su Gmail, perdón, así pueden tener acceso a la clase grabada. Y por último, para terminar, tenemos los periodos para hacer dinero. Estos puntos son históricos, ya venimos desde hace mucho. Hay veces que se respetan al día, hay veces que tardan un poquitito más, un poquitito menos, pero tenemos por lo menos una forma de graficar y de ver los ciclos económicos. Recuerden que todo ciclo económico suele dividirse en 4 fases: en la expansión, en el auge, en la recesión y en la depresión. Y fíjense que no es casualidad que tengamos un movimiento para arriba y un movimiento para abajo. Pero si sumamos los años en conjunto, tenemos 2 movimientos hacia la parte alta y 2 movimientos hacia la parte baja. No es casualidad, año 2023 fue en enero, donde el mercado pasó de estar bajista, de venir de ese bear market, a estar en un ciclo alcista, y a partir de ahí hemos tenido ese movimiento hacia la parte alta. Pero fíjate que nos dice que hasta el año 2026 podemos tener ese movimiento para ganar dinero. Y en cripto tenemos que una vez que llega el halving, 500 días después, 550 días después, más o menos suele ser el pico de ciclo. Nos daría cercano al último trimestre del año 2026. Así que hasta ese tiempo tienen que aprovechar esta oportunidad. Así que te dejo con este gráfico para que lo veas, para que lo estudies, para que también vayas a ver y vayas a buscar información y te fijes en esos años a ver qué es lo que estuvo pasando, si hemos tenido buenos años económicos y si en las caídas, en esas depresiones, hemos tenido ciclos que el mercado no ha acompañado. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te mando un abrazo. Nos volveremos a encontrar en el próximo video. Miau, miau, miau. Miau.